Yo el trabajo que voy a presentar tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en edición génica para el mejoramiento genético de soja, con énfasis en mejorar la calidad y mejorar el rendimiento de las plantas a través de incrementar la tolerancia al estrés hídrico. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto que tenemos en colaboración también con INIA, con el INIA Las Brujas, INIA La Estanzuela, y también involucra el INIA Salto, aunque en este sentido para trabajar con edición génica en tomate. Pero bueno, lo que les voy a comentar hoy es el trabajo que tenemos hecho en edición génica de soja, y para eso primero les quería comentar un poquito en qué se basa el sistema de edición génica que estamos utilizando. Un poco ya lo comentó Ana, estamos utilizando el sistema de CRISPR-Cas9, que básicamente consiste en utilizar, introducir a una célula, en este caso una célula vegetal, una proteína que se denomina Cas9, que tiene actividad nucleasa y que es capaz de cortar el ADN en su doble hebra. Esa proteína reconoce una secuencia específica en el ADN a través de su unión con otra molécula, que es en este caso un pequeño ARN que se denomina ARN guía, que tiene la capacidad de guiar a esta proteína a esa secuencia específica con la cual tiene homología. Entonces es posible dirigir una nucleasa a un sitio específico en el genoma, por ejemplo, e introducir un corte en la doble hebra del ADN. Lo que pasa después del corte depende mucho del tipo de tecnología CRISPR que uno está usando, pero lo más común es directamente dejar que la célula repare ese daño generado en el ADN, para así, cuando se vuelve a unir las dos extremos de la molécula de ADN, es usual que se generen pequeñas deleciones o inserciones. Y esas pequeñas deleciones o inserciones pueden resultar, por ejemplo, en un cambio en el marco de lectura y por lo tanto generar, por ejemplo, una proteína que está cortada por la mitad o una proteína que en alguna región tiene otros aminoácidos que no son los que normalmente están presentes en esa proteína y por lo tanto termina siendo una proteína no funcional. Entonces la aplicación más común de la técnica de CRISPR-Cas es generar mutaciones de tipo sin sentido o nulas para producir digamos, alterar o eliminar la función de un gen determinado. No significa que esta sea la única aplicación de esta tecnología de CRISPR. De hecho, depende mucho cómo lo combine uno estos componentes, que es la proteína Cas9 con el ARN guía, si se le aporta o no, por ejemplo, una molécula de ADN que pueda reparar ese daño, etc. Depende mucho del tipo de mutación que uno puede generar, ¿no? O sea, se puede, por ejemplo, introducir un gen nuevo, se puede reparar una mutación que está presente, intercambiarla por otra que le confiere a la proteína, por ejemplo, una característica novedosa o diferente, pero lo más común es utilizar la tecnología para producir este tipo de mutaciones que se dan un poquito al azar, pero en una región muy específica. Esta tecnología lo que permite o se enmarca, digamos, ¿cómo lo podemos utilizar dentro de programas de mejoramiento genético? Básicamente lo que hacemos es generar diversidad genética, ¿no? Si esto se combina con las otras técnicas para generar diversidad genética, como son los cruzamientos, la mutagénesis, la hibridación, la transgénesis, bueno, la edición génica vendría a ser una última tecnología que permite hacer estas modificaciones de una manera mucho más precisa y dirigida a un locus específico. Y esto es particularmente interesante, el hecho de poder generar diversidad génica, sobre todo porque podemos estar trabajando, por ejemplo, con cultivos que no tienen o no encontramos en la población que se utiliza, en los genotipos que se utilizan en los programas de mejoramiento genético, no encontramos fuentes genéticas que confieren determinados fenotipos deseados o, por ejemplo, esas fuentes genéticas están en muy baja, son muy poco frecuentes o están en genotipos que están muy
separados, digamos, genéticamente de las variedades elites que queremos utilizar para los cruzamientos, y por lo tanto el poder generar una mutación dirigida en un locus determinado permite generar esas nuevas variantes alélicas que de otra forma quizás no se podrían hacer. Entonces abre un poco las puertas a generar básicamente cualquier tipo de variante esté o no esté presente en la naturaleza. Bueno, nosotros en concreto lo que estamos trabajando es en soja, tratando de mejorar caracteres que tienen que ver con la calidad del grano, por ejemplo, mejorando el perfil de proteínas del grano y de carbohidratos, y también con caracteres que tienen que ver con el rendimiento, buscando generar plantas que sean capaces de rendir o no disminuir mucho el rendimiento en condiciones de estrés hídrico, de déficit hídrico. Al utilizar esta técnica de CRISPR-Cas para generar variantes de tipo nulas, o sea, generar alelos no funcionales, uno de los cuellos de botella más importantes que hay acá es poder encontrar los blancos, los genes blancos que uno busca eliminar para generar el fenotipo deseado, ¿no? Y para eso hay que tener en cuenta que si nosotros queremos eliminar un gen, ese gen tenemos que considerarlo como un gen que tiene un impacto negativo en el fenotipo. O, por ejemplo, puede ser un regulador negativo de una respuesta que nosotros queremos que se dé, o directamente un gen que produce una proteína que no queremos que esté presente. Y eso es difícil a veces encontrar para determinados caracteres. Pero nosotros nos centramos en algunas características muy concretas que les voy a mencionar ahora, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto del grupo es producir líneas de soja no transgénicas aptas para consumo humano y que estén editadas en caracteres de calidad. Y para eso nos propusimos, por un lado, eliminar genes que codifican proteínas que son factores antinutricionales, ¿no? Por otro lado, mejorar el perfil de carbohidratos y, en tercer lugar, mejorar el perfil de proteínas y de aminoácidos, teniendo en cuenta que la soja es una fuente muy rica de proteínas, pero que estas proteínas no tienen el mejor perfil, digamos, de aminoácidos para consumo humano, ¿no? Entonces, en primer lugar, les comento uno de los genes que estamos trabajando que codifica para una proteína que es el principal factor antinutricional en la soja, es el gen que codifica para la glutinina, que es una lectina, es una proteína que se une a carbohidratos, que es resistente a la degradación, o sea que permanece en forma prácticamente incambiada en el trayecto del tracto digestivo de los animales monogástricos, y muchas veces causa inflamación, interfiere con el sistema inmune, con la flora intestinal, etc. Esta proteína, que se acumula principalmente en los granos de soja, tiene un efecto, digamos, bastante negativo por ser un factor antinutricional. Entonces, como es un gen único, nosotros generamos o diseñamos estas pequeñas moléculas de ARN guía, que son los que permiten que la Cas9 reconozca una secuencia determinada, en este caso el gen de la glutinina. Acá, en esta parte de acá, ustedes pueden ver que podemos evaluar este sistema in vitro, viendo que corta efectivamente la secuencia que nosotros queremos que corte. Acá ven el gen sin los ARN guías y acá los vemos cómo los corta. Y bueno, y después hay que introducir este sistema dentro de las células vegetales. Para ello hay distintas estrategias. La más común es generar plantas transgénicas que expresan dentro de las células de la planta el sistema CRISPR-Cas, o sea, la Cas9 y los ARN guías. Eso no significa que el producto final sea una planta transgénica, porque una vez que se genera la mutación, nosotros podemos eliminar el transgen a través de cruzamientos y segregación. Bueno,
para comentarles que en este momento estamos analizando varias líneas que tenemos transgénicas y genotipando ese locus específico para ver si tenemos mutantes en el gen de la aglutinina. En segundo lugar, como les había mencionado, queremos mejorar la composición de carbohidratos en el grano, aumentando, por ejemplo, la sacarosa y disminuyendo el contenido de otros carbohidratos que son menos digeribles que la sacarosa, entonces, o más complejos, como la rafinosa y la estaquiosa. Y en este caso nos propusimos hacer una mutación knockout en un gen que se llama la estaquiosa sintetasa, que de hecho esto nos lo propusimos hacer para ensayar el sistema CRISPR-Cas en soja, porque existe como genotipos en la naturaleza que tienen una deleción en este gen, naturalmente, y que acumulan, por supuesto no acumulan estaquiosa, pero esto hace que se acumulen los precursores que son la rafinosa y sacarosa. Por lo tanto, nosotros utilizamos este sistema para poner a punto la tecnología de CRISPR-Cas y por eso se lo estoy mencionando. Pero en segundo lugar les voy a contar otro de los objetivos que tenemos, que quizás esto sí es más novedoso porque además no existen genotipos naturales que lo tengan, que es mejorar la calidad de las proteínas en el grano. Y lo que les comentaba recién era que las proteínas de soja son en realidad muy pobres en algunos tipos de aminoácidos, particularmente en aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína, que son importantes para la dieta humana y la dieta animal. Y las proteínas que se acumulan en el grano, en los cotiledones de las semillas de soja, son principalmente las que se denominan beta-conglicininas y glicininas. Estas proteínas están codificadas por una enorme cantidad de genes, son más de 20 genes para cada una de las subunidades de conglicininas y de glicininas, y algunas de estas subunidades son más ricas en aminoácidos azufrados y otras son más pobres en aminoácidos azufrados. Entonces nosotros nos propusimos generar mutantes de tipo knockout, o sea, nulos, en aquellos genes que codifican para proteínas que sean muy pobres en aminoácidos azufrados, y esperamos que esto desencadene un mecanismo de compensación que se ha estudiado bien en plantas, mediante los cuales cuando uno elimina un tipo de proteínas de una misma familia, la célula compensa sobreexpresando los otros miembros de la misma familia de genes. Actualmente estamos entonces genotipando estas plantas que generamos, que tienen mutaciones en 3 genes que codifican para la subunidad beta de las beta-conglicininas, que es la más pobre en aminoácidos azufrados. Bueno, y por último les quería comentar la otra área de investigación que tenemos en el laboratorio, que tiene que ver con los problemas que causa el estrés hídrico en los cultivos y en particular en la soja, que como bien lo ven acá, las mayores pérdidas en el rendimiento se han dado siempre, coinciden con veranos donde hay un fuerte déficit hídrico o sequía, ¿no? Este es un tema complejo porque no es muy fácil mejorar o generar plantas más tolerantes al déficit hídrico sin tener repercusiones en el rendimiento de las plantas. Pero nosotros basamos nuestro trabajo en, primero, caracterizar una de los genotipos de soja, de los pocos genotipos de soja que se conocen que tienen tolerancia al déficit hídrico, porque manifiestan un fenotipo que se llama marchitamiento lento o slow wilting, comparándolo con una planta que marchita rápidamente o que es sensible a la sequía. Hicimos un análisis del perfil de expresión génica e identificamos una serie de genes que se expresan más en la planta tolerante que en la planta susceptible y otros genes que se expresan más en la planta susceptible que en la planta tolerante. Y fuimos un poco a investigar dentro de ese conjunto de genes
que están expresados en mayor nivel en la planta susceptible, buscando encontrar algún candidato que nos permitiera diseñar una estrategia de edición génica para eliminar la función en caso de que ese gen tuviera alguna asociación con la susceptibilidad a la sequía. Y uno de los genes que identificamos pertenece a un grupo de genes que se llaman CB, Chloroplast vesiculation, que como ven acá, la primera es la planta sensible, esta es la planta tolerante, se expresa en mayores niveles frente a la deshidratación y estrés oxidativo en la planta sensible que en la planta tolerante. Resulta que este gen es similar a un gen previamente identificado por el grupo de Eduardo Blumwald en Arabidopsis y en arroz. Es un gen único que codifica una proteína que se acumula en condiciones de senescencia natural y en condiciones de senescencia inducida por estrés en los cloroplastos y que participa en la degradación de los cloroplastos en condiciones de senescencia en una vía que es independiente a la autofagia, una vía nueva descrita cuando se identificó esta proteína. Esto permite la movilización de los nutrientes desde los órganos que son fuente a los órganos fosa y cuando uno lo piensa desde el punto de vista de una respuesta al estrés o al estrés hídrico, promueve la senescencia o acelera la senescencia formando parte de un mecanismo de resistencia al estrés que se puede denominar como escape al estrés. Esto lo que hace es acelerar el ciclo de vida de la planta, favoreciendo de alguna manera la dispersión, la producción de semillas y la dispersión de las semillas, y escapando de esas condiciones de estrés. Pero este tipo de mecanismo en la naturaleza puede ser muy útil, favorece la supervivencia de la especie, pero en un cultivo es sumamente deleterio, digamos, es no deseado. Entonces, el grupo de Eduardo Blumwald, trabajando con Arabidopsis en arroz, se planteó la pregunta de si era posible interferir con esta vía de inducción de senescencia o la vía del CB a través de generando mutaciones de tipo knockout en estos genes sin comprometer el rendimiento de las plantas. Y nosotros nos hacemos esa pregunta en soja. De hecho, ahora tenemos una colaboración con el grupo de Eduardo Blumwald, en el cual nosotros estamos estudiando esta alternativa en soja. Bueno, en Arabidopsis y en arroz, los genomas de estas especies tienen un único gen. Y si uno interfiere con este gen, eliminando la función de estos genes, tiene serios problemas en el rendimiento de las plantas. Pero en soja hay dos genes. Entonces nos planteamos estudiar si hay algún tipo de diversificación funcional en estos dos genes. Y vimos que sí, que uno de ellos, que se llama el CB1, se activa en condiciones de estrés y frente a determinadas hormonas, por ejemplo el ácido abscísico asociado con el estrés, mientras que el otro está más activo en condiciones de senescencia natural. Si nosotros lo vemos, estos dos genes, es como que la combinación de ambos cumpliría las mismas funciones que el único gen que tiene Arabidopsis y que tiene arroz. Por lo tanto, nosotros pensamos que el gen CB1 es un blanco ideal para hacer mutagénesis mediante edición génica a los efectos de interferir con la senescencia inducida por el estrés y sin, digamos, afectar los procesos de senescencia natural. Para terminar, solamente les comento que no pasa la diapositiva, ahora sí. Que generamos el sistema para reconocimiento del gen CB1, diseñando varios ARN guías que los probamos in vitro. Nosotros producimos el sistema CRISPR-Cas en el laboratorio, producimos la proteína Cas9, producimos los ARN guías, los evaluamos in vitro, vemos que cortan y los introducimos en las células vegetales mediante transgénesis, regeneramos plantas y a partir de ahí ahora estamos analizando los LOCI que fueron
blanco de edición a través de la secuenciación del locus y a través de un análisis de fragmentos por electroforesis capilar. Y actualmente tenemos algunos resultados de plantas que estamos analizando en la primera generación y en la segunda generación. Aún no tenemos resultados del impacto que tienen estas mutaciones sobre el fenotipo. Bueno, y termino agradeciéndole al grupo que está involucrado en este trabajo. Muchos de ellos son estudiantes de doctorado y de grado y, por supuesto, a nuestra colaboración con el INIA, con Victoria Bonecarrer y con la Facultad de Agronomía, el grupo de Omar Borsani, que también colaboramos en el área de estrés hídrico. Gracias.